Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Para cuestión de asesorías, una consulta, una opinión acerca del tema que nos ocupa para hoy, te dejo el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Recuerda dejar tus likes si el video te sirvió, si fue de tu interés. También deja tus preguntas, tus dudas, tu crítica, muy importante, solo hazlo con respeto. Compártenos también tus experiencias aquí en la sección de comentarios de este video. Envíanos saludos, muy importante pues para estrechar esos lazos vía virtual, vía digital. Y también te invitamos a que nos ayudes a compartir, a difundir pues esta clase de video. Consideramos que el esfuerzo lo vale. Inscríbete en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela para que estés atento, o más bien para que estés informado sobre los próximos videos, o envía una solicitud aquí al grupo de Derecho Agrario. Bien, el tema ganador y por un amplio margen para hoy es acerca de las personas que no tienen derecho a heredar o a ser sucesores en lo agrario. No obstante, que hasta resulta injusto que no tengan derecho. Y siempre habrá ese grupo de personas que por más injusto que sea, es legal, no entran en la sucesión. Por donde le busquen, no van a entrar. Y es importante aclarar eso, pues, porque a veces les crean falsas expectativas, esperanzas, sobre todo, pues, por ahí los abogados o abogadas que no es lo suyo lo agrario, suponen que es igual que lo familiar, que el derecho familiar, que el juzgado familiar, y no. Definitivamente lo agrario se cocina aparte, como llegaremos a las conclusiones. Muy bien, vamos con la primer variante de esta noche respecto a ese tema. Primero, si hay sucesores registrados, ya sea en una lista de sucesión, ya sea ante un testamento notariado, un testamento público abierto, o de hecho recuerden que también los notarios públicos pueden hacer lista de sucesión, además pues del funcionario del RAN. Si ya existe una lista de sucesión, ojo ahí, ya hay un sucesor designado o varios enumerados por ahí en la lista o en el testamento, no tienen derecho a heredar quien aparezca en segundo lugar de esa lista. Los que aparezcan en segundo, tercero lugares y así sucesivamente no tienen derecho a heredar. Al menos que en la fecha en que se pretende hacer válida esa lista o ese testamento haya fallecido quien aparece en primer lugar. Entonces nos vamos sobre el segundo y así sucesivamente. Si acaso también ya falleció el segundo, vamos sobre el tercero. Pero quien haga valer esa lista, hasta ahí llega el valor de esa lista. No es que el que aparezca en cuarto lugar cuando fallezca el tercero va a heredar, no. La lista pierde valor legal a partir de que la hace valer quien tenga el derecho preferente sobre la sucesión. Aquí vienen las cuestiones injustas o cuestionables. Si la viuda, si la esposa del ejidatario fallecido, si la concubina del ejidatario fallecido no aparece en primer lugar, no tiene derecho a heredar. Así de fría la ley. Es más, si aparece una persona, uno de los hijos, siempre hay un hijo que responde por los padres, que estuvo al cuidado por su enfermedad, por su edad, por la manutención, y no aparece el hijo en primer lugar en la lista ni en el testamento, no tiene derecho a heredar. Y así, en concreto, definitivo. Es más, me han tocado casos donde el hijo, la hija, quedan endeudados por la carga que representó
su padre, en los últimos años, en los últimos meses, por la edad, por una enfermedad. Es más, quedan a veces hasta en la ruina o endeudados, como digo. Y pues no les asiste ningún derecho, incluso ni a reclamar eh, un pago, una contribución, una recompensación por el esfuerzo sobrehumano que hicieron, económico y moral. Eso pues ya queda a voluntad pues más bien moral de quien sí resulte sucesor preferente, de que si va a apoyar a su hermana que se hizo cargo de sus padres. Lo delicado, si existen menores de edad, si existen incapaces legales, es decir, personas que no se puedan valer por sí mismas o que tengan capacidades diferentes, como se dice correctamente, y aunque sean hijos, los incapaces legales, aunque sean menores de edad, no tienen derecho a heredar. Ni los demás que pudieran aparecer en alguna otra disposición, si existe una disposición testamentaria y una disposición ante el RAN, si el ejidatario hizo primero la lista de sucesión y después, ya casi al final, hizo el testamento, va a ser válido el testamento, nada más por ser la última voluntad, la que quedó plasmada ahí por parte del autor de la sucesión, con motivo de sus tierras y derechos ejidales. Y quienes aparecían allá en la lista no tienen derecho a heredar. Y así las cosas, ni los hermanos de padre y madre, ni los padres del de cuyos pues, ni los hijastros, ni los hijos del ejidatario fallecido tienen derecho a heredar si se les aparece un primer sucesor preferente. En pocas palabras, en materia agraria no importa el lazo consanguíneo, el parentesco, de que sean parientes, de que sean familiares, eso no te garantiza que vas a heredar. Aquí se va a la frialdad del estricto orden de preferencia, seas o no seas pariente, seas o no seas familiar. Así las cosas. Y que conste que lo digo de esa forma porque me ha tocado donde una concubina que sí reunió los 3 años antes de que falleciera el ejidatario, se adjudica los derechos y deja a los hijos del ejidatario de su primer matrimonio fuera. Vámonos sobre la segunda variante. Cuando no existen sucesores registrados. Es decir, no se hizo lista de sucesión, no se hizo testamento, o si acaso sí existía testamento, este quedó anulado, quedó cancelado, quedó sin efectos legales, o a veces sin necesidad de cancelarlo ni anularlo, materialmente o legalmente no es posible hacerlo valer, ya sea que la única persona o las únicas personas que aparecen como sucesores designados también ya fallecieron, o se encuentran en prisión, o cometieron un delito en contra del autor de la sucesión. Entonces hay ese impedimento material o legal para hacerlo valer. Entonces estamos ante una sucesión intestamentaria, como dicen los civilistas, ante una sucesión legítima. Y ahí nos tenemos que remitir al estricto orden que establece el artículo 18 de la ley agraria. En primer lugar, la cónyuge, es decir, con quien estuvo legalmente casado, por quien se casó por lo civil, por quien mantiene ese lazo conyugal legal. En segundo lugar, si nunca se casó, o si se casó se divorció, o si la cónyuge también ya falleció antes que el ejidatario, entonces viene en segundo lugar la concubina o el concubinario. Igual se acredita con el nacimiento de algún hijo, siempre y cuando han estado viviendo en un mismo domicilio. Por ahí creo que ya se redujo el tiempo a 3 años compartiendo el mismo domicilio, y aunque no hayan procreado hijos, de todas maneras se puede acreditar el concubinato. Si no tuvo concubina, o si el concubinato terminó o falleció también ya la concubina, pues en tercer lugar vienen los hijos. Pero si son 2 o más hijos, se tienen que poner de acuerdo
para que todos renuncien a favor de uno. Y si el ejidatario tuvo en su momento 2, 3 esposas, concubinas, es decir, hijos con diferentes mujeres, entonces todos entran. Basta con que sean hijos del mismo ejidatario para que tengan derecho a la sucesión. Aquí hablo un paréntesis, si me estoy refiriendo predominantemente a ejidatario, a el de cuyos, a los hijos, desde luego que abarco a ambos géneros, mujeres y hombres, solo por cuestión práctica y de tiempos, me refiero a ejidatario o hijo, pero abarco ambos géneros, recalco eso. Y si acaso no hay hijos, nunca los tuvo o también ya fallecieron, vámonos al cuarto lugar, que son los ascendientes, es decir, los padres del ejidatario fallecido. Si todavía viven, ellos tienen derecho a la sucesión. Y por último, si también los padres ya fallecieron, pues el último de la lista es el dependiente económico. Es decir, la persona que fue criada, mantenida como si fuera un hijo, y aunque en realidad no lo fue, por el ejidatario. Ese es el dependiente económico. Y si ahí te das cuenta, en el orden de preferencia, el primero descarta a todos los demás. Es decir, si hay cónyuge, la cónyuge descarta a todos los demás respecto al derecho de sucesión. Si hay concubina y no hay cónyuge, la concubina descarta a todos los demás que están por debajo. Si no existe concubina, los hijos descartan a los padres del ejidatario, es decir, a los abuelos y al dependiente económico. Si no hay concubina, si no hay cónyuge, si no hay concubina y si no hay hijos, le corresponde a los padres del ejidatario fallecido. Y los padres descartan al dependiente económico. Y si ya fallecieron los padres, entonces el último de la lista es el dependiente económico. Y por cierto, si no hay dependiente económico, los derechos se van a rematar en la moneda pública o remate judicial llevado a cabo en el Tribunal Agrario. El dinero, la venta es para el mejor postor y el dinero se entrega al ejido. Pues bien, vamos a la lógica del planteamiento. ¿Quiénes no heredan? Ya les acabo de dar una breve explicación en esta variante del artículo 18 de la Ley Agraria. Aplica la regla otra vez. Del segundo lugar en adelante no le toca nada. Y aquí viene lo preocupante. Si hay esposa, es decir, el ejidatario se casó por lo civil. Tal vez su matrimonio no prosperó, no tuvo éxito, a los 2 años se separaron, empezaron el trámite del divorcio, pero por indesidia no lo concluyeron. Y el ejidatario empezó a vivir con su concubina, una segunda pareja. Y tuvo hijos y ahí sí fueron felices toda la vida, hasta que falleció. Y resulta ser que con la concubina tuvo varios hijos y algunos de ellos son menores de edad, tal vez tuvieron un incapaz legal, con capacidades diferentes. ¿Y qué creen? Si la concubina viene con el acta de nacimiento, de matrimonio, a reclamar la sucesión, aunque nomás hayan estado viviendo 2 años, y con la concubina sí estuvo viviendo 30 años, y hay menores de edad con la concubina, pues ni a los hijos de la concubina, que son hijos del ejidatario fallecido, ni a los incapaces procreados con la concubina, ni a la concubina no le toca nada. Todo se lo queda la primera esposa con la que se casó legalmente. Así, ni le busque otra explicación. Y si no hay concubina y no hay hijos, recalco ahí, si hay esposa o concubina, es más, pueden tener solvencia económica la esposa o la concubina. Y si hay hijos incapaces, si hay hijos menores de edad, es más, si hay hijastros, no entran a la sucesión mientras exista concubina o mientras exista cónyuge. Es decir, mientras exista la esposa legalmente casada, no entran a la sucesión. Y eso desde luego que es violatorio de derechos humanos, sobre todo pues para las personas vulnerables que están ahí, los hijos menores de edad, los incapaces, pero pues ni hablar, así está la ley actualmente. Y si hay nada más hijos, estamos en la variante ahora de que si nada más hay hijos, puede haber hijos de un solo matrimonio o de una sola concubina, o hijos fuera del matrimonio, pero finalmente con el apellido del padre, en este caso en la calidad de ejidatario.
pues todos deben de renunciar a favor de uno, porque si no se ponen de acuerdo, el tribunal va a rematar las tierras en almoneda y va a repartirle el dinero a los hijos. El detalle está que todos los que renuncian o todas las que renuncian quedan fuera de la sucesión. Punto. Y si existe todavía, en el supuesto que no hay concubina, no hay esposa, no hay hijos y están los padres todavía, si sobreviven los dos, el papá y la mamá del ejidatario, pues entre uno de ellos tienen que ponerse de acuerdo para que renuncie, por ejemplo, el papá a favor de la mamá. Entonces queda fuera quien renuncia, no le toca nada. Y esto insisto que si no se ponen de acuerdo, inevitablemente se rematará por orden del tribunal, por atender la ley, los derechos, pues las tierras ejidales o comunales. Ojo aquí, ya terminamos de hablar de los supuestos. Aquí no entran los hermanos y ninguna otra clase de parientes ni familiares del ejidatario fallecido. Aquí no aplica eso de la materia familiar, del derecho familiar, de que vamos a ver en grados consanguíneos, en línea recta, en línea horizontal. No, olvídense eso. En materia agraria no aplica. Y lo injusto está en que cuando don Pancho era ejidatario y él decide, junto con sus hijos, trabajar la parcela, todos la trabajan, y don Pancho deja, es más, no deja ni lista de sucesión ni testamento. Y sus hijos se ponen de acuerdo para que uno de ellos, uno de los 4 hijos, sea el titular. Los 3 renuncian. Y tienen que renunciar porque no queda otra. Si quieren conservar la tierra, bueno, si la quieren conservar entre familia, digamos, tienen que renunciar a favor de uno. El detalle está de que a partir de que renuncian a favor de su hermano mayor, ya los otros 3 quedan descartados. Aunque el mayor les prometa que cuando fallezca los va a poner al que sigue de heredero, eso no tiene ninguna garantía. Es más, se me hace absurdo. ¿Qué tal si fallecen antes los que estaban en la lista de espera? No les tocó nada y murieron en el sueño de los justos. Y va a ser válida la voluntad que plasme el hijo, el hermano mayor, en el testamento, en la lista que haga. Y seguramente va a poner a su esposa o a sus hijos. Entonces, insistimos, ahí lo delicado son los menores de edad, los incapaces, que aunque sean hijos del ejidatario, pero si no aparecen en orden de preferencia, no les toca nada. Ojo ahí, y si estamos entre los hermanos, otra variante, si estamos entre los hermanos, hay 4 hermanos, y falleció el papá, y empiezan el trámite de la sucesión. Si antes de iniciar el trámite de la sucesión fallece uno de los 4 hermanos, a la esposa del hermano fallecido no le toca nada. A los hijos del hermano fallecido no les toca nada. El criterio que adoptan los tribunales, y no todos, pero es un criterio predominante, es de que si se inició el juicio y falleció durante el juicio de la sucesión uno de los hermanos, entonces sí la viuda del hermano fallecido puede adjudicarse la parte proporcional que le vaya a tocar. Si eso se va a remate, por ejemplo, le va a tocar una parte del dinero. Algunos tribunales tienen el criterio de que hasta que se dicte la sentencia, la resolución, y si en ese inter ya fallece uno de los hijos, entonces la viuda o el hijo, quien le vaya a resultar sucesor, es quien puede tener esa expectativa. Si se va a remate, pues le va a tocar una parte del dinero, o entra a negociar junto con sus otros tíos para ponerse de acuerdo si a alguien le van a asignar la parcela y van a renunciar a cambio de un beneficio, a cambio de un convenio, fuera del tribunal obviamente. Así las cosas. Y algo también importante, no entran los acreedores, sean personas físicas, sean personas morales, es decir, a quienes el ejidatario fallecido les debía dinero o por ahí tienen una obligación por cumplirles, tampoco ellos entran a la sucesión. Aunque aleguen que es injusto, que le prestaron de buena manera, que se hizo de sus bienes gracias a préstamos, pues no entran a la sucesión.
agrario. Y todas esas personas quedan fuera gracias al dichoso principio de la indivisibilidad de la parcela. Es injusto el principio, pero es legal. El sentido original, es decir, la intención al inicio de este principio, cuando lo establecieron los legisladores mexicanos, era que querían evitar que se fraccionara la parcela, que se la repartieran legalmente y luego que el tamaño llegara a un punto tan pequeño que no sirviera para su vocación original, la tierra. Y que se mantuviera pues compacta las parcelas, el uso común y demás derechos, para que el ejidatario en sus 5 sentidos eligiera a la persona moralmente más responsable con la familia, para que esa persona heredara o adquiriera por sucesión pues todo el conjunto de tierras y derechos, y de lo producido, de lo obtenido, de las ganancias, siguiera manteniendo a la familia que es del campo, que era numerosa en aquellos tiempos. Esa era la intención original. Pero, pues como suele suceder, la realidad termina imponiéndose. En la gran mayoría de los casos, por desgracia, no ocurre así. Quien resulta sucesor preferente siempre se quiere quedar con todo. Se queda con todo y son pocos los que sí se preocupan en andar repartiendo lo poco o lo mucho que se produzca a través de la parcela. Así que a manera de conclusión, la sucesión del derecho familiar con la sucesión de la materia agraria son muy diferentes. En la sucesión llevada ante el juzgado familiar, ante el juez familiar por el derecho familiar, que es de primera instancia, por cierto, con códigos estatales, en cambio la agraria es una ley federal, la sucesión familiar sí permite que se repartan entre los herederos, ahí entran varias personas a heredar, que se repartan el conjunto de bienes a heredar, la masa hereditaria, el haber hereditario, que incluye muebles como vehículos, joyas, inmuebles como casas, terrenos, departamentos, dineros, acciones de empresa, etc. Y de hecho ahí es donde a veces se generan los quiebres de una generación a otra. Dicen que la segunda generación es la maldita, de que en cuanto heredan en la materia familiar, pues desmantelan todo. Al menos que en materia familiar resulte un solo sucesor, único, universal, entonces sí podría mantener ahí la masa de las propiedades privadas. Y ojo ahí, y eso también, ahí les doy un bosquejo, una pincelada, porque hay ejidatarios que también tienen propiedad privada. Y la propiedad privada se va al juez familiar, y la sucesión agraria, tierras, ejidales, comunales y derechos se vienen al tribunal agrario. En cambio, en materia agraria, de acuerdo a la ley agraria, grábenselo así: el ejidatario como persona nada más es sustituido por el único heredero preferente o el heredero único. Así, lo sustituye. Esa es la lógica del derecho agrario, que a veces se les complica a algunos colegas, a algunos ejidatarios comprender. Eso es la sucesión, sustituir a una persona por otra, a la que falleció, por la persona que designó mediante una lista, mediante un testamento, el ejidatario, obviamente en vida. O si no designó, significa que le dejó en manos de la autoridad, en manos del tribunal, en manos de la ley, la designación de quién tiene el derecho preferente. Desde luego, pues en las manos de la ley, basada en el artículo 18 que les acabo de ejemplificar. Y insistimos mucho, esto obedeciendo el principio de indivisibilidad de la parcela. Ahí por ese principio están pagando justo por pecadores, es decir, viudas que se dejan en el desamparo, viudas enfermas, viudas que ya no se pueden valer por sí mismos por la edad, familiares, hijos endeudados por apoyar al papá y no aparecieron en el testamento ni en la lista, y si aparecieron no venían en el orden de preferencia. Es decir, personas que voluntariamente lo dieron todo, se pueden quedar sin nada.
Bueno, y se van a quedar sin nada menos sin asociación, más aparte la deuda, ¿no? Extra. Y, desde luego, siempre respetando ese estricto orden de preferencia que descarta a los que aparezcan aún así en la lista de asociación o los que aparezcan en el testamento. El estricto orden de preferencia descarta a los que sí aparezcan. No es una garantía de que por el hecho que aparezcas en la lista de asociación te va a tocar algo. Por el hecho que apareciste por ahí en una de las cláusulas del testamento te va a tocar algo. No, vámonos por el estricto orden de preferencia. Si te das cuenta, entonces hace falta presionar en materia de la asociación agraria hacia el terreno. Este tema necesitamos empujarlo hacia el terreno de los derechos humanos, pues para que la asociación agraria sea más justa. El problema es de que ni los abogados y abogadas no le quieren entrar. Nomás se limitan a la mayoría, no se puede. La ley lo prohíbe y punto. Imagínate, para que te des una idea de qué tan retrasado estamos. Y veo abogados, según ellos, respetables a nivel nacional, que se levantan el cuello y que la ley agraria está completa. No hace falta reformarla, no hace falta una nueva ley. Imagínate, nada más 3 artículos plantean la sucesión agraria. 3 artículos. Y muy breves, por cierto, cada artículo. Acabo de analizar uno de ellos aquí en la plática. Es decir, el 51% del territorio nacional que está sujeto al régimen agrario, es decir, o son ejidos o comunidades, el 51% de todo el territorio de la República, en cuestión de sucesión, está sujeta a 3 artículos de la ley agraria. Y si más al rato, por interés, por curiosidad, vas y te metes a la página de la Corte, donde están publicadas las tesis y jurisprudencia, y le escribes sucesión agraria, te van a aparecer cerca de 500 tesis aisladas y unas pocas jurisprudencias que abordan el tema de la sucesión agraria de manera directa, indirecta, de manera amplia o general. 500 tesis y jurisprudencia en materia de sucesión agraria y no más 3 artículos por ahí en la ley agraria. Imagínate el tamaño del problema. Y, a propósito, 90 son jurisprudencias, es decir, de aplicación obligatoria. 90 jurisprudencias te vas a encontrar por ahí en la página de la Corte. Y la gran mayoría, pues, de los abogados se ofenden. Insisto en el punto, pues soy abogado, a veces me toca discutir, enfrascarme, pues, en discusiones hasta tontas, porque son flojos, no les gusta ir un poquito más allá, no les gusta escarbar. Es más, si esos 3 artículos de la ley agraria te los lleva, del tema de la asociación, te los llevas a la luz de los derechos humanos, no le vas a encontrar ni pie ni cabeza. Y sale más cómodo decir no se puede, punto. Así que abogadas, sobre todo ustedes abogadas, por ahí están las mujeres siendo vulnerables, los menores incapaces también, como ese sector de la población vulnerable, sufriendo las consecuencias también de nuestra incapacidad de no presionar para que se vuelva más justa la sucesión agraria. Es más, a finales de este año, hace como mes y medio, anunciaron una reforma al artículo 18 de la ley agraria. ¿Saben en qué consistió esa reforma? En que le agregaron la palabrita hija. La fracción 3 dice hijos. Pues era una violación tremenda. Le agregaron hijos e hijas. Imagínense la calidad de diputados que tenemos. Hasta el día de hoy he tenido oportunidad de conocer muchísimos asuntos de sucesión. Hasta el día de hoy ninguna mujer ha perdido una sucesión por motivo de ser mujer. Tal vez la perdió porque no estaba en el orden de preferencia. Tal vez la perdió porque en lugar de concubina, que era ella, estaba la cónyuge. Tal vez por eso. Pero por el hecho de que el magistrado nunca dijo, es que eres mujer y la mujer no está contemplada en la ley agraria. No. Es decir, es algo absurdo. En un principio, en cuanto anunciaron la reforma, dije, por fin.
Y me puse a leerla, a analizarla. Bueno, analizarla no me ocupaba ni analizarla. Una simple lectura por encimita. Primero pues iba a reaccionar con pena ajena por parte de los diputados que aprobaron esa clase de tonterías. Pero luego pensé, es que con mi dinero también estoy contribuyendo a pagarle con mis impuestos estoy contribuyendo a pagarle los salarios de estos diputados. Y pues eso es una irresponsabilidad, andar con esas tonterías. En verdad, urge una reforma agraria estructural, pero de fondo. Conozco varios foros donde están discutiendo si hay que regresar a los tiempos de post-revolucionarios, que hay que ir a revivir a Emiliano Zapata y el artículo 27. Otro gran problema. Si ahorita el mundo se globalizó, la pandemia nos obligó a globalizarnos, a interconectarnos con todo el mundo, pues aquí estamos con este video. Así que, en mi opinión, la actual ley agraria, y más en el tema de la asociación, lo digo porque acabo de terminar un libro de asociación agraria. Ahorita nomás lo estoy puliendo para pronto registrarlo y hacer el trámite correspondiente y dárselos a conocer. De hecho, está explicado en esa lógica de esa clase de pláticas. La ley agraria ahorita está viviendo tiempos extra. Está ahí entubada, está ahí inmovilizada. Y pues sí, somos responsables, abogado, estudiante, somos responsables en la medida que somos omisos, de que no hacemos nada. Y de hecho, cuando salieron esas reformas que les platico, hubo abogados que las estuvieron celebrando como un triunfo. Imagínense el tamaño del retraso que llevamos. Pues así las cosas, una orientación, una reflexión al final. En verdad, deja por aquí tus comentarios en qué otro aspecto tú consideras que hace falta meterle presión para que se vengan reformas de a de veras, de esas que atienden los problemas de la realidad, de los que están aquejándose en las zonas rurales. Bueno, pues nos vemos mañana. Mañana domingo va a haber transmisión. Esténse al pendiente. Y gracias por tu atención, gracias por tus reacciones. En verdad también son valiosas para que esto siga funcionando.